Ok, buenas tardes, bienvenidos. Un aplauso a los niños. Siempre he dicho, los niños son impredecibles. Pero también sé que a las mamás las derriten los niños. Que a los niños tienen esa capacidad de que ponen caritas y las mamás y los papás también nos derretimos. Cuando tu niño chiquito viene y te dice, tú eres mi héroe, ya lo que le ibas a hacer ya se te olvidó, ¿no? Ya no importa qué hizo o qué no hizo. Pero bienvenidos, muchísimas felicidades, muchísimas gracias, mamás. Un aplauso para ustedes. Gracias, Dios las bendiga. El otro día de curiosidad me puse a averiguar. Hay una página en internet que te dice cuánto debería cobrar una mamá de acuerdo a lo que hace en la casa, en la vida, en el trabajo. Y de pura casualidad metí a mi esposa diciendo cuánto debería, si fuera consejera, si fuera entrenadora, si fuera mantenimiento, si fuera limpieza, todas las cosas que las mamás hacen, consejera. Y resultó que mi esposa debería estar ganando casi $200,000 al año. Y dije, ojalá que ella nunca sepa. Pero muchas gracias, muchísimas gracias por todo lo que hacen y sobre todo por no cobrar. Por hacerlo de todo corazón. Una vez me preguntaron cuál era la mejor decisión que había tomado en mi vida. Y te puedo decir ahorita, la mejor decisión que yo tomé en mi vida fue casarme con mi esposa. No pude haber tomado mejor decisión. Y alguien me decía, aún sobre ser cristiano, es que yo no escogí ser cristiano. Dios me escogió a mí. Si yo dijera, yo escogí a Dios, si yo dijera, yo fui tras de Dios, eso no es verdad. Él me llamó, Él me escogió, Él me cambió, Él hizo todo. Yo nomás estaba ahí y tuvo la misericordia de Él poner en mi corazón, porque aún eso viene de Él. Nosotros no escogimos a Dios. Nosotros no hacemos nada. Él lo hizo todo. Y la única decisión inteligente es casarme con ella. Y tenemos casi 24 años. Esos son como tal vez la mitad del matrimonio, menos de la mitad de lo que nos espera de matrimonio. Todavía nuestra historia no se ha terminado de escribir. Hemos escrito muchas páginas, muchas cosas en 24 años, pero no estamos ni a la mitad de la historia que viene. Hay muchas cosas que vienen que Dios quiere escribir en nuestro matrimonio. Y hablando de historias, tu historia no está terminada. Hay muchas cosas que Dios quiere todavía escribir en el libro de tu vida. Hay más historia que lo que te ha pasado. Y mi clase se llama Hay más en la historia. Pero hazme un favor, voltea a los dos lados, al que está junto a ti, y dile esto: hay más en tu historia. Hay más en tu historia. Hay más en tu historia. Y por favor, ahora voltea otra vez y dile: Dios sigue trabajando en ti. Dios sigue trabajando en ti. No ha terminado. Faltan muchas cosas que Dios quiere hacer. Y hoy vamos a hablar precisamente de una historia. Es una historia increíble en la Biblia. Es una historia que habla de, obviamente, una mujer. Y este capítulo, el capítulo de 2 Reyes, capítulo 4, no es toda la historia, es una parte de la historia. La historia de esta mujer empezó antes y continuó después. Es como donde tú estás ahorita, tu historia no ha terminado. Tal vez estás en una etapa, como las películas, en una escena de tu historia, pero esa no es tu historia, porque la historia continúa. Hasta el momento que el Señor nos llama, seguimos en la historia. Y no podemos decidir cosas hoy sin conocer toda la historia. Así es nuestra vida. El Señor sigue trabajando en nuestra historia. No ha terminado con nosotros. En esta historia no dice el nombre de la mujer. Solo dice que era de Sunem, la ciudad de Sunem, el lugar de Sunem. Pero no dice, por ejemplo, en otras mujeres, la Biblia dice, Sara era hermosa, Raquel era hermosa, Lea tenía ojos hermosos, Esther salvó un país. De esta mujer no dice nada de eso. Solo dice, era una mujer de Sunem. Y me encanta esto porque dice que es una persona común, cualquier persona. Y quiere decir que Dios puede escribir grandes historias en la vida de cualquier persona. Que no tienes que tener ojos hermosos, ni ser bello, ni bella, gracias a Dios por eso.
Pero Dios puede escribir historias en cualquier persona. Lo que sí dice de esta mujer, y es algo que podemos tener si queremos, podemos escoger. Vamos a la historia. En la Segunda de Reyes, capítulo 4, vamos a iniciar. Versículo 8. ¿Okay? Cierto día, Eliseo fue a la ciudad de Sunem y una mujer rica. Déjate claro algo, a veces en la traducción se pierden sentido de palabras. En el idioma original, cuando dice una mujer rica, no es necesariamente refiriéndose a riqueza económica, pero más bien la palabra es hablando de riqueza interior. Está hablando que esta era una mujer de sacrificio y de servicio. Qué cualidades tan increíbles para tener. Está diciendo que lo que esta mujer tenía en su corazón era un corazón de sacrificio y de servicio. Todavía no tenía un hijo, pero ya tenía el corazón de una mamá. Las mamás hacen todo esto y más. Y ojalá pudiéramos pagarle los $200,000 que merecen ganar, pero tienen este corazón de sacrificio y de servicio. Y esto es lo que esta mujer tenía. Dice la historia que vivía ahí, le insistió a que fuera a comer a su casa. Después, cada vez que él, o sea el profeta, pasaba por ahí, se detenía en esa casa para comer algo. Esta mujer con este corazón de sacrificio y servicio va al pueblo, ve caminar al profeta. Y el profeta en aquel tiempo, su vestimenta era humilde, era un hombre tal vez en el que nadie le recibiría, tal vez nadie pensaría que podía regresarle el favor. Este corazón de esta mujer era: voy a servirle a alguien que no me puede regresar el favor. Y ese era el corazón de ella. Y dice que llevó al profeta a su casa y le empezó a dar de comer y lo atendió, le abrió el corazón y le abrió su casa. Y yo pensaba en este tiempo, en nuestra moderno 2017, ¿cuál es la necesidad más grande en nuestro tiempo? ¿Qué es lo que más necesita la gente dentro de la iglesia y fuera de la iglesia? La verdad, lo que más necesitamos, lo que más las personas necesitan, es que haya personas que puedan abrir su corazón para otros. Que podamos extender gracia, compasión, servicio unos a otros. Hay una tremenda escasez de gente con un corazón así. Y lo que el mundo más necesita, lo que la sociedad más necesita, es personas dispuestas a abrir su corazón, a abrir su casa a gente que aparentemente no puede regresarles el favor. En Mateo 25 dice la Escritura que cuando servimos a personas así, Jesús dice: me sirvieron a mí directamente. Me abrieron las puertas del corazón a mí. Cuando le abrieron las puertas del corazón a alguien que no conocían, lo hicieron por mí. Y esta mujer tenía un corazón de sacrificio por los demás, de servicio por los demás. Jesús lo decía de esta manera: consuelen a los que lloran, reciban a los que no tienen, cuiden de los desvalidos. Y es algo que la mujer hacía. La otra cosa en esta mujer, entonces dice el versículo 9, entonces la mujer le dijo a su esposo: estoy segura de que este hombre que pasa por aquí de vez en cuando es un santo hombre de Dios. Construyamos un pequeño cuarto en el techo para él y pongámosle una cama, una mesa, una silla, una lámpara. IKEA tiene especiales, no va a ser muy caro. Una mesa y así tendrá un lugar donde pueda quedarse cada vez que pase por aquí. No solo tenía un corazón de sacrificio, de servicio, tenía un corazón en contacto con el Espíritu de Dios. Tenía un corazón que escuchaba la voz de Dios y que seguía la voz de Dios. Estoy convencido que pasaba más tiempo escuchando la palabra de Dios que escuchando los chismes del día. Estoy convencido que pasaba más tiempo estudiando la palabra de Dios que estudiando lo que había pasado en Facebook y WhatsApp y todo eso. Cuando alguien pasa más tiempo meditando en la palabra de Dios, tiene un corazón entonado con el Espíritu. Y cuando el Espíritu habla, uno puede escuchar su voz, porque estamos entonados. Y ella estaba escuchando lo que el Espíritu le decía. Entonces, cada vez que Eliseo pasaba por el pueblo, llegaba a su casa, ella le cocinaba. Yo me imagino que cocinaba bien,
porque Eliseo continuaba regresando. No dice la escritura que era lo que le cocinaba, pero había estado sabroso. Imagino a Eliseo diciéndole: qué rico cocinas, mujer sunamita. Y ella continúa llegando, él continúa llegando, perdón. La cosa es que la historia de esta mujer no sabía a dónde iba. Todo empezó con una comida. Y de la comida, después, sin saber lo que venía en la historia, decidió: vamos a ir más allá, vamos a hacer un cuarto. Y entonces decidió preparar este cuarto para el profeta. Entonces pasó de una comida, pasó a un cuarto. Pero el corazón era hacer más. Ella fácilmente pudo haber dicho: pues ya te doy de comer, ¿qué más quieres? O sea, ya te sirvo aquí cada vez que vienes al pueblo, ¿qué más quieres? Pero en el corazón de esta mujer había ¿qué más hago? ¿Qué más puedo dar? ¿Qué más puedo servir? ¿Qué más puedo entregarte? ¿Qué más puedo? Y lo llevó de simplemente una comida, lo llevó a un cuarto. Lo que esto provocó, dice el siguiente versículo, versículo 11. Cierto día, Eliseo regresó a Sunem y subió a ese cuarto a descansar. Ya era su cuarto, tenía su llave. Entonces le dijo a su sirviente: Gehazi, dile a la mujer sunamita que quiero hablar con ella. Cuando ella llegó, Eliseo, fíjate, mi esposa, gracias. ¿Sí o no fue sabio casarme con ella? Gracias. Cuando ella llegó, Eliseo le dijo a Gehazi: dile, agradecemos tu amable interés por nosotros. ¿Qué podemos hacer por ti? Vino de una comida a un cuarto. Y la historia continuaba, a mover el corazón del profeta y decir: me siento agradecido por lo que has hecho. Ella no sabía que al ayudar a este desconocido, estaba trayendo a su hogar un profeta. A veces nosotros no sabemos que si ayudamos a un desconocido, que si abrimos el corazón a un desconocido, no estamos trayendo a nuestra casa la bendición de Dios. Y nos la perdemos por no hacerlo. Y esta mujer no sabía, pero estaba trayendo a su casa una tremenda, tremenda bendición por abrir el corazón a un desconocido. Y le dice: ¿qué podemos hacer por ti? ¿Quieres que te recomendemos con el rey? O sea, no cualquier cosa. No algo simple. ¿Quieres que te recomiende con el rey? O con el comandante del ejército. ¿Qué quieres? ¿Qué pedirías si te dijeran: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué pedirías? O sea, yo te digo ahorita, yo no pediría nada, pero yo no estoy en esa situación. Creo que ya si estuviera ahí, a lo mejor sí empezaba a pedir. Y pues necesito un carro, y necesito una casa, y necesito... Pero la respuesta de esta mujer es increíble, dice: no, contestó ella. Mi familia me cuida bien. Lo que le está diciendo es: Dios para mí no es Santa Claus. Lo que le está diciendo ella: lo que yo doy es porque es de Dios y simplemente se lo regreso. Lo que le está diciendo ella es: todo lo que tengo es de Dios y es para agradar y alabar a Dios. Dios no es Santa Claus para yo pedirle algo. Esta mujer había aprendido, la palabra es contentamiento. Había aprendido a estar satisfecha con las cosas que tenía. Eso es contentamiento. Incluso había aprendido a estar satisfecha aún sin tener un hijo. Y cuando preguntas y piensas: ¿y qué tiene eso que ver? Mucho. En esa cultura, en ese tiempo, la gente se burlaba, la gente pensaba que los matrimonios sin hijos era porque había pecado y había maldición. Un matrimonio sin hijos equivalía a que hay pecado en esta casa, a que hay maldición en esta casa, y muy posiblemente cuando esta mujer pasaba por la calle y no tenía hijos, la gente decía: mira, ahí va, seguro es una pecadora, seguro es perversa, seguro hay mucha maldad en su casa, porque no tienen hijos. Y a pesar de eso, había aprendido a estar contenta y satisfecha con lo que tenía, y la gente juzgaba a la mujer muchas veces como nosotros juzgamos, solo por una escena de su vida. No conocía su historia, solo conocían una escena, la escena o el tiempo. No tiene hijos, pero no conocían toda la historia y no conocían lo que vendría después en la historia. Y la juzgaban y la criticaban por una parte de la historia, pero no por la historia. Pero había aprendido
Por eso te digo, cuando escuches chismes, ya no me importa. Algo he aprendido en 24 años en la fe. No me importan los chismes, porque no conoces mi historia. Dios la conoce. Y me importa que mis hijos y mi esposa la conozcan. ¿Chismes? Por favor. Eso lo dejamos para los ignorantes. Y esta mujer era juzgada, criticada por una etapa de su historia. Gente ignorante, que es lo único que sabe hacer. Pero no conocía toda la historia. Había aprendido contentamiento. Y ¿sabes qué pienso cuando uno empieza a caminar con Dios? Recuerdo cuando yo llegué y recuerdo cuando muchos de ustedes llegaron y recuerdo cuando hemos visto venir a muchas personas. Recuerdo cómo llegamos a la iglesia, cómo llegamos a la fe, ¿te acuerdas? Estoy desesperado por Dios, estoy angustiado por Dios. Dios es todo lo que necesito. Con ese corazón veníamos. Lo único que ocupo es una relación con Dios, lo único que ocupo es paz, lo único que ocupo es salvación, lo único que ocupo es esto increíble. Y veníamos con ese corazón. Y éramos felices porque todo lo que teníamos, todo lo que queríamos era Dios. Y lo teníamos. Y éramos felices y no sentíamos que nada más, decíamos, nada más vale la pena más que esto. ¿Te acuerdas? Tú dijiste cuando llegaste, nada más vale la pena más que esto. Más que caminar con el Señor vale la pena, porque eso es lo que necesito. Así llegamos. ¿Qué pasó? ¿De cuándo empezamos a sentir Dios no es suficiente? Necesito más cosas que Dios. Ocupo más que Dios. ¿Cuándo empezó nuestro corazón a cambiar y a desviarse y creer que Dios no era suficiente? Esta mujer decía, no, porque Dios no es Santa Claus y porque todo lo que tengo, Dios me lo ha dado. Y porque todo lo que tengo es para gloria de Dios. Así que no necesito ni que hables con el rey, ni que hables con el general. Porque aunque la gente se burla de mí por no tener un hijo, estoy contenta de lo que Dios ha hecho en mi vida. A veces pensamos y vemos como que el pasto del vecino es más verde. ¿Cierto? Como que en la casa del vecino el pasto se ve mejor. Te puedo asegurar algo, te puedo prometer algo. Si el pasto es más verde en la casa de tu vecino, es porque también el recibo del agua es más caro que el tuyo. Hay un precio para que se vea así de verde. Hay un costo, especialmente ahorita que el agua subió tanto. El secreto del contentamiento no es tener más, es aprender a estar satisfechos con lo que tenemos. Alguien dijo que entre más quieres o entre más tienes, más quieres. ¿Sí o no? Entre más tienes, más quieres. Y el querer demasiado nos hace perder el enfoque de qué es lo importante. La historia continúa con la mujer. Entonces Eliseo la manda a llamar al cuarto y le dice, mujer, ven acá. ¿Sí? Y no solo el capítulo 4, porque esta mujer ya deseaba ser madre. Seguramente había pensado en ser madre. Seguramente continuamente pedía a Dios, quiero ser madre, pero Señor, si no es tu voluntad, amén. La historia no solo empieza ahí, porque ya ella deseaba. Seguramente había planeado, pensado, orado, soñado cuando tuviera un hijo. Un día Eliseo la llama al cuarto y le dice, vete comprando pintura azul. Y la mujer le dice, ¿qué, no te gusta tu cuarto? No, ese no es el punto. El punto es que Dios te va a bendecir con un hijo varón. Ese es el punto. El punto es que Dios te va a bendecir con un hijo de la promesa, con un hijo del resultado de tu fe. Dios te va a bendecir a ti y a tu esposo para que sean orgullosos padres. Y ahora cuando llegó el hijo, seguramente las otras personas que antes la criticaran empezaron a pensar, seguramente se arrepintió y Dios la perdonó porque ahora tiene un hijo.
Y ahora le empezaron a invitar a las piñatas y a las fiestas de cumpleaños, y ahora podía ir ella a los lugares, y la gente la recibía bien sin saber la historia, sin saber lo que vendría luego. Y recibió a su hijo y amó a su hijo, y Dios la bendijo. Y Dios, que es un Dios que cumple su promesa, le dio un hijo. Pero hay más en la historia. La historia no terminaba aquí todavía. Hay más capítulos por escribir en la historia, como hay más capítulos para escribir en tu historia, como hay más cosas que Dios quiere escribir en mi historia. El versículo 18 dice: cierto día, el niño ya más grande, en algunas versiones dice que tenía alrededor de 12 años, salió a ayudar a su padre en el trabajo con los cosechadores, y de repente gritó: me duele la cabeza, y se desmayó. El papá toma al niño en los brazos y hace lo que todo papá inteligente: agarra al niño y corre con la mamá. Y le dice: ¿qué hacemos con el niño? Y la mujer sube al niño a donde empezó todo. Sube al niño al cuarto del profeta, lo acuesta en la cama del profeta. A veces cuando hay dolor, a veces cuando hay sufrimiento, es importante regresar al lugar donde empezó todo, y esto fue con Dios. La mujer lleva a su hijo corriendo al cuarto del profeta, lo acuesta en la cama, se prepara para ir a buscar al hombre de Dios. Versículo 25, me brinco unos versos, dice: cuando ella se acercaba al hombre de Dios en el monte Carmelo, Eliseo la vio desde lejos y le dijo a Gehazi: mira, ahí viene la señora de Sunem. Corre a su encuentro y pregúntale: ¿están todos bien? ¿Tu esposo, tu hijo? Cuando Gehazi le pregunta, el hijo había muerto. Pero ella le contesta: sí, todo está bien. ¿Por qué? ¿Por qué contestaría algo así? Yo creo que ella estaba convencida que el mismo Dios que le dio un hijo, que le quitó un hijo, podía volverle a dar un hijo. Estaba convencida que la historia no era toda, porque aquí murió mi hijo y se acabó la historia. Estaba convencida que hay más en la historia. Estaba convencida que el poder de Dios podía hacer milagros. Y la historia no termina cuando hay tragedia, y la historia no termina cuando hay dolor. Hay más en la historia. Y esta mujer dijo: sí, todo está bien. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, viva Dios. Pero sabía, Dios me lo puede regresar. Este no es el final de la historia. ¿Qué ocurre después? Que el profeta viene a su casa y revive a su hijo. La escritura dice en el versículo 32. Eliseo dice: en efecto, cuando Eliseo llegó, el niño estaba muerto, acostado en la cama del profeta, y Eliseo entró solo, cerró la puerta tras de él y oró al Señor. Después se tendió sobre el cuerpo del niño, puso su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre los ojos y sus manos sobre sus manos. Mientras se tendía sobre él, el cuerpo del niño comenzó a entrar en calor. Entonces Eliseo se levantó, caminó de un lado a otro en la habitación y se tendió nuevamente sobre el niño. Esta vez el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. ¿Por qué crees que era necesario el contacto físico de Eliseo con el niño? ¿Por qué no la palabra por sí misma? Porque dice la historia, y me brinqué esta parte, que Eliseo mandó a su criado Gehazi con su bastón. El bastón era un símbolo de autoridad del pastor. Y Gehazi puso el bastón sobre la cama donde estaba el niño y nada ocurrió. Y no fue con la palabra como revivió, pero fue con el contacto físico. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios, si no hay con quién compartirla, si no hay con quién vivirla, si no hay con quién ayudarla, no sirve. La palabra de Dios por sí misma, sin nuestro corazón, sin nuestro amor, sin nuestra unidad, no sirve. La palabra de Dios fue dada, no solo para nosotros, pero para compartirla, para repartirla, para que estuviéramos físicos. Lo que la gente necesita es ese contacto físico, es ese abrazo, es ese saludo, es ese aquí estoy contigo. Si no, se vuelve religión. Se vuelve simplemente autoridad y se vuelve simplemente palabra. Si no estamos uno con el otro, se vuelve simplemente eso. Total que el niño revive, el niño se levanta, y qué increíble historia, qué increíble ejemplo, qué increíble momento. Pero ¿sabes qué? Hay más en esta historia.
la historia de la mujer sunamita, la historia de su hijo, su familia, no termina aquí. Hay más en la historia que decir. Y lo vamos a leer, vamos a ir al capítulo 8. Capítulos después, años después. Tú y yo lo vemos en 4 capítulos después, para ella tomó 7 años después. Hay más en la historia, de la misma manera que hay más en tu historia. ¿Dónde estás exactamente en este momento? Te puedo decir, estás en una escena de tu historia. Estás en una etapa de tu historia, pero tu historia no ha sido escrita, tu historia no ha terminado. Y solo va a terminar si tú decides que termine. Si tú decides terminar tu caminata con Dios, ahí termina tu historia, porque tú la terminaste. Porque tú decidiste no más de mi caminata con Dios, entonces termina tu historia. Pero Dios quiere seguir escribiendo capítulos en tu vida. Dios quiere seguir utilizándote. La historia de nosotros, hermanos, amigos, no termina con nuestra salvación. O sea, si terminara con nuestra salvación, pues Dios nos mataba ahí mismo. ¡Pum! Ya vente conmigo. Pero la razón por la que seguimos viviendo después de ser salvos es porque Dios quiere escribir capítulos nuevos en nuestra vida con nosotros. Alguien dijo una vez que la gente que quiere servir a Dios va a sufrir más que los que no lo sirven. ¿Escuchaste eso? La gente que quiere servir a Dios va a sufrir más que los que no quieren. Así que si no quieres sufrir, no sirvas a Dios. Pero si tú sirves a Dios, acompañado de sufrimiento, porque nos va a purificar. Nos va a purificar. Y el sufrimiento purifica. Hay más historias. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 8. ¿Sale? En versículo 1. Dice, Eliseo, esto es años después, le había dicho a la madre del niño que él había resucitado. Y este es un punto importante, porque para que hubiera un milagro y continuara la historia, el niño tenía que morir. No hay resurrección si no hay muerte. No hay victoria si no hay sufrimiento. No hay ganancia si no hay dolor. Y el niño, para poder resucitar, primero tenía que morir. No hay crecimiento si no sufrimos. Y el niño tenía que morir. Le dijo, toma a tu familia, múdate a algún otro lugar, porque el Señor ha decretado que habrá hambre. El Señor ha decretado que habrá hambre. Oye, que Dios no manda lluvia, que Dios no manda bendición. ¿Cómo que va a mandar hambre? ¿Por qué va a mandar hambre? ¿Cómo? Eso no estaba en mis planes. Eso no estaba en mis expectativas. Dios mandando hambre. Sí. ¿Por qué? Porque el mismo Dios que manda lluvia y el mismo Dios que bendice, también manda hambre. Para ayudarnos a crecer. Para ayudarnos a madurar. Para ayudarnos en nuestra caminata con Él. Cuando hay hambre, cuando hay dolor, Él también manda la forma de salir adelante. Él también manda la bendición, pero hay una condición. La condición es que te quedes fiel cuando tienes hambre. La condición es que te quedes fiel cuando hay dolor. La condición es que te quedes fiel, aún en este momento, si te sientes solo, aún en este momento, si te sientes desanimado, aún en este momento, si te sientes triste, aún en este momento, si te sientes como, quiero abandonar mi caminata con Dios, quiero abandonar mi caminata con la gente. Si te quedas firme, Dios manda la solución. Si renuncias, no la ves. No la ves. El mismo que Dios, el milagro no es que Dios mandó hambre. El milagro es que la cuidó durante el hambre. ¿Qué dice el versículo 2? Entonces la mujer hizo lo que el hombre de Dios le indicó, tomó a su familia y se estableció en la tierra de los filisteos por 7 años. El milagro no es que hubo problemas, el milagro no es que hubo dificultades, es que Dios lo protegió de la misma manera que nos protege a nosotros durante los tiempos difíciles. Dios te protege cuando la economía está fuerte, Dios te quiere proteger cuando la economía no está fuerte. Dios que te protege cuando hay salud, te quiere proteger cuando hay enfermedad. Dios que te protege cuando estás rodeado de personas, te quiere proteger cuando estás solo.
Pero la condición es que tú tienes que decidir que vas a continuar escribiendo capítulos de tu historia con Dios y no renunciar. Me gusta esta historia, versículo 3. Se fue la mujer, se llevó su familia. Una vez que pasó el hambre, la mujer regresó de la tierra de los filisteos y fue a ver al rey para recuperar su casa y sus tierras. O sea, no anduvo con juegos, ella fue directamente con el rey. No fue con el ayudante, no fue con el encargado, ella fue a ver al rey. Fue primero con el profeta para recibirlo y estar con él, después fue directamente con el rey. Fue una mujer de iniciativa, una mujer que tomó acción. Tal vez tú hoy necesitas ir a ver al rey. Tal vez tú hoy tienes una tremenda necesidad. Tal vez tú hoy tienes enojo. A veces uno puede estar enojado con la vida, con la iglesia, con la familia. Tal vez tú hoy tienes una tristeza o dolor. Tal vez tú hoy necesitas ir a ver al rey. No vayas con el ayudante. No vayas con el secretario. No vayas con, como decimos en México, con el achichincle. ¿Por qué no vas directamente con el rey? Y el rey que tú y yo tenemos, no tienes que hacer cita al rey que tú y yo tenemos, no hay un preámbulo para poder ir a verlo. El rey que tú y yo tenemos acceso directo e inmediato con él. ¿Por qué no llevas lo que traes en el corazón directamente con el rey para que él te ayude? Curioso, lo que la historia dice es de esas cosas que dices, ¿es coincidencia o es la mano de Dios? Cuando ella regresa para ir a ver al rey, esto es lo que ocurre en el siguiente versículo, dice, cuando ella entró, el rey estaba conversando con Gehazi, el mismo criado de Eliseo. En ese mismo momento que entra ella a pedir audiencia con el rey platica con el Gehazi, el siervo del hombre de Dios que acababa de decirle. El rey le dice a Gehazi, cuéntame algunas de las cosas grandes que ha hecho Eliseo. Y en eso va entrando la mujer. Y el rey le dice, a ver, cuéntame, infórmame de algunas cosas milagrosas, grandes que ha hecho Eliseo. Y en eso entra la mujer. ¿Esa es una coincidencia o es eso la bendición de Dios porque ella fue a buscar la ayuda del rey? Versículo 4 dice, cuando Gehazi estaba relatándole al rey la ocasión en que Eliseo le había devuelto la vida a un niño, la mujer estaba ahí, el niño estaba ahí. Y por casualidad, por coincidencia o por milagro, Gehazi empieza a platicar la historia de la mujer y de su niño. En ese preciso instante, la madre del niño entró para presentarle al rey la petición de su casa y de sus tierras. En ese mismo momento. ¿Te ha pasado así? Que en ese mismo momento algo ocurre y te dan hasta escalofríos porque dices, wow, Dios se está moviendo. Mire, mi señor el rey, exclamó Gehazi, esa es la mujer, estoy seguro, esa está igualita a la mujer, yo me acuerdo de esa, nunca la voy a olvidar, dice, esa es la mujer que vivía, dice, ella es la mujer y ese es su hijo, el que volvió a la vida, mira aquí está presente, ha venido a buscarla, qué increíble es esto, la historia continúa, lo que empezó primero como un plato de comida, lo que se volvió después un cuarto, luego un hijo vivo, un hijo muerto, un hijo resucitado, huir por el hambre, regresar a reclamar sus tierras, en toda esa historia se volvió ahora un milagro y se vuelve la historia. No es un solo capítulo, no solo es una escena, es toda la vida. Y regresó ahí. Tu historia tiene mucho que escribirse. Dios quiere seguir escribiendo. ¿Sabes? Estamos hace un par de semanas, o la semana pasada, Pedro predicaba en el libro de Josué, cuando Josué cita a todo el pueblo y le dice, decidan a ustedes a quién van a servir. Por mi parte, decía Josué, yo y mi casa serviremos al Señor a los 110 años de edad. Perdóname, pero discúlpame, cuando un hombre de 110 años de edad tiene esta convicción. Y Josué reúne a todo el pueblo y dice, por mi parte, yo y mi casa, ustedes escojan. Y dice la escritura después, en Jueces capítulo 2, y este es uno de los versos más tristes que puedas tú leer en la Biblia. Este es uno de los versículos más tristes, si no tal vez el más triste
de la Biblia. Dice, después, esto es después de Josué. Cuando Josué le dijo al pueblo, escojan a quienes van a servir. Después de eso dice, después de que murieron todos los de esa generación, creció otra generación que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Vino una generación, vino un tiempo en que nadie sabía nada, ni quería saber nada, ni buscaba de Dios. Y no hay nada más triste que una generación en la que Dios no vive. No hay nada más triste que una generación sin Dios. A veces pensamos que lo más difícil que nos puede pasar es morir. No. Lo más feo que le puede pasar a alguien no es morir, perdóname. Lo más feo que le puede pasar a alguien es morir sin Dios. Morir, todos nos vamos a morir. Pero lo más horrible que una persona puede experimentar en su vida es morir sin Dios. Y aquí hay una generación que no conocía a Dios. ¿Dónde estuvo el problema? ¿Acaso los papás fallaron en pasar el mensaje a sus hijos? ¿Acaso solo lo hablaron pero nunca lo mostraron con su vida? Porque los papás a veces podemos esperar que la escuela me los eduque. Los papás a veces podemos esperar que la iglesia me los eduque. Y descubres que no me los han educado. ¿Qué pasó? ¿Para qué va la escuela? ¿Para qué va la iglesia? ¿Sería acaso eso que pasó en esa generación, que los hijos no hicieron suya la historia de sus padres? La responsabilidad más grande de los papás es llevar esto a la siguiente generación. No solo hablando, pero mostrándolo, viviéndolo, enseñándolo, que tus hijos sepan, este hombre, esta mujer me ama, este hombre, esta mujer son cristianos verdaderos. Tal vez yo no quiero ser un cristiano, pero no tengo duda que mi papá, no tengo duda que mi mamá son cristianos verdaderos. Lo puedo ver en su manera de hablar, de vivir, de actuar. Sé que lo son. He sido cristiano ¿cuándo me convertí yo? 1990, 27 años. Tenía 21 años. Y ya dije mi edad. Y en 27 años he estado en 27 contribuciones especiales. Fácilmente uno podría pensar, otra contribución especial, ya chole. Sí, pero yo mismo soy el resultado de una contribución especial. Yo me convertí hace 27 años porque los hermanos en la iglesia en San Diego juntaron un dinero y decidieron ayudar a la iglesia en Tijuana rentando un salón, proveyendo un ministro. Y este ministro, cuando llegó a Tijuana, estudió la Biblia conmigo, me llevó al Señor, me bautizó y transformó mi vida. Pero fue porque hermanos que ni me conocían, ni sabían que yo existía, decidieron hacer el sacrificio, juntar dinero y enviarlo a una ciudad, en un lugar donde dices, yo no podría vivir en Tijuana. Y allá fueron ellos, me alcanzaron a mí y alcanzaron un montón de hermanos como yo. Y cada año, no es solamente que la historia se repite, cada año con nuestra ofrenda especial reunimos nuestro dinero y mandamos nuestro dinero a México, mandamos nuestro dinero a Centroamérica, y eso es repetir la historia. Queremos que esto no pase. No es posible que haya una generación que no conoce al Señor. El trabajo de nosotros es impedir que esto ocurra. El trabajo de nosotros es asegurar que tus hijos conocen al Señor y que los hijos de otros hombres conocen al Señor. No solo es otra contribución especial, es la historia que queremos que continúe diciéndose. Es la historia que queremos que continúe avanzando. Dios no ha terminado contigo. No me importa que tengas 70, 80. Creo que la persona mayor aquí es nuestra hermana Cándida, que no le voy a preguntar su edad, pero se ve jovial y chispa. Tú platicas con ella y nuestra hermana Cándida es una pachanga. ¿Okay? ¿Verdad, Cándida? ¿Desde cuándo la conozco, Cándida? Ya tenemos años. Ya yo me hago más viejito y usted está igualita. Luego me tiene que pasar el secreto. Dios la tiene joven.
Amén, Cándida, gracias. Tal vez estás en una escena, en una parte de tu historia que no te gusta. Tal vez estás en una parte de tu historia que es difícil de llevar. Pero tu historia no termina a menos que tú escojas que termine. Dios quiere escribir nuevos capítulos en tu vida. Hay mucho más en la historia que lo que tú escuchas. Mira nuestra ofrenda especial. Bueno, antes de eso dice, cuando Gehazi estaba relatándole al rey, me regreso una, lo volteé, y dice, esto es donde estamos actualmente en nuestra ofrenda especial. Tenemos $126,000, tenemos que enviar este dinero en el mes de junio. Hicimos un compromiso con la iglesia en México, hicimos un compromiso con la iglesia en Centroamérica. Eso es lo que tenemos en este momento, pero esta es nuestra meta. Son $175,000. Si tú dices que mucho dinero, cuando no lo tienes es mucho, pero cuando lo tienes no es nada. Cuando ayudas a personas, cuando llevas la palabra, cuando ayudas a rentar salones, cuando ayudas a pagar salario de ministros, no es nada. ¿Cuánto gana un ministro en México? Creo que como $500 al mes, algo así, $600 al mes. ¿Quién aquí vive con $600 al mes, hermanos? Nadie. Ninguno. No queremos ganar $600 al mes, a menos que sea un part-time y vas a la escuela. Pero ¿dónde estamos? No solo es dinero. Yo quiero hacer un llamado otra vez a tu corazón. No es una contribución más. Es la oportunidad de que la historia siga siendo dicha, la historia siga siendo compartida. Allá con nuestro dinero, pero aquí con nuestros labios. Aquí con tus labios, con tu boca tienes que ir. La gente necesita escuchar tu historia. La gente necesita escuchar lo que Dios ha hecho por ti. La gente necesita escuchar que Dios te ha amado, te ha salvado y que quiere hacer exactamente lo mismo por ellos. La gente, tus hijos necesitan escuchar tu historia. Tienes mucho que compartir. No te lo guardes, no te lo calles. La gente necesita escuchar tu historia. ¿Cómo termina la historia de la mujer? Y aún esto no termina, es solamente... Hasta aquí la escritura habla de ella, pero su historia estoy seguro que continuó. ¿Cuántas personas serían bendecidas por el corazón de esta mujer? La escritura ya no lo dice, pero la historia continuó diciéndolo. Dice el versículo 6, cuando el criado le dice, esta es la mujer. El rey le pregunta, ¿es cierto? Y ella le contó la historia. Nadie mejor que ella misma para contar su historia. Nadie mejor que tú mismo para compartir tu historia con personas que necesitan escuchar tu historia. Tal vez estás en una escena, en un momento que dices, mi vida no sirve, mi vida, ¿sabes qué? No ha terminado. Tu historia sigue. Entonces el rey, fíjate, como resultado de la historia, el rey dio instrucciones a uno de sus funcionarios para que la mujer recuperara todo lo que había perdido. Porque sus tierras, como se había ido, las había abandonado por el hambre, habían sido confiscadas por el rey. Incluso el valor de todos los cultivos que se habían cosechado durante su ausencia. La mujer recuperó todo, por decir su historia. Hay más en la historia. Hay más en la historia. Te animo a que no pienses que ha terminado tu historia. Hay mucho más que Dios quiere hacer. ¿Cómo podrías hacer para que Dios siga utilizándote? ¿Cómo podrías hacer para que Dios siga en tu vida? No renuncies, no te rindas, porque el Dios que manda el hambre nos protege del hambre. El Dios que manda las dificultades nos protege durante las dificultades. Acompáñame en una oración, por favor, para terminar. Si puedes ponerte de rodillas conmigo, por favor. Padre Todopoderoso, mi Dios, quiero venir a ti en oración en este momento. Vengo de rodillas, Padre, porque reconocemos, Dios, que todavía hay más para nosotros. Todavía hay mucho más que quieres hacer en nuestra vida. Todavía hay muchos más milagros, Dios, mucho más poder que quieres desplegar y, Padre, mostrar al mundo, Dios.
Permítenos, Señor, permanecer fieles, firmes en la historia, poder pasar nuestra historia con nuestra vida, con nuestros labios a la siguiente generación, a otras personas. Dice la Escritura, Señor, que muchas personas sin darse cuenta recibieron ángeles en sus casas por compartir su historia, por abrir el corazón. Y Señor, yo creo que esto todavía sigue pasando. Cuando abrimos las puertas de nuestro corazón, la puerta de nuestra vida a desconocidos, te las abrimos a ti. Eres tú entrando. Permite que nuestra historia, Dios, sea contada, sea escuchada. Que ninguno la abandone, que ninguno renuncie. Porque no has terminado con nosotros. Dice la Escritura que somos trabajo en proceso. Dice la Escritura que sigues trabajando en nosotros. Que sigues, Dios, escribiendo capítulos. Suplico, Padre, por esa fe que confía. Hay más en nuestra historia que se va a escribir. Esta es una etapa, esta es una escena. No es la historia. La historia continúa, mi Dios. Suplico también por nuestra ofrenda especial, Padre. Señor, la meta se ve lejos. Corazón puede fallar, la fe puede fallar. Yo suplico que el compromiso que hemos hecho podamos salir adelante, Dios. Podamos ayudar, Señor, a otras personas en otros países menos bendecidos a recibir esta ayuda y que tu palabra sea predicada. Que gente que no conocemos cambie sus vidas. Que gente que no hemos visto y tal vez nunca vamos a ver. Pero la Escritura en Lucas, Padre, capítulo 16 dice que cuando usamos nuestro dinero para tu reino en el cielo gente va a venir que ni nos conoce o no conocimos y nos va a dar las gracias. Porque usamos nuestra riqueza en este mundo para alcanzarlos. Y dice que en el cielo nos van a venir y nos van a decir gracias. Gracias por usar tus bienes para mi salvación. Padre, lo creo, tu palabra lo promete. Estoy convencido. Gracias, Dios, porque somos parte de tu historia. No lo merecemos, no hicimos nada, pero nos has incluido tú en tu historia, mi Dios. Bendícenos, por favor. Gracias por nuestras madres. Gracias por todas las mamás, Señor. Suplico especialmente en este momento por Lucy Castañeda. Acaba de perder a su mamá, Dios, precisamente esta semana. Es un tiempo difícil, Dios. Suplico, Padre, que le des consuelo. Se refugie en ti. Yo no sé por qué, Padre. Yo no sé por qué una madre muere, Señor, en la semana del Día de las Madres, pero queremos confiar en tu promesa, en tu provisión. El Dios que manda la sequía también da la fortaleza para sobrevivir la sequía. Cuida a Lucy, cuida a su familia, que los hermanos, las hermanas la puedan abrazar. Que, Señor, sienta el afecto de los brazos de Jesús a través de nosotros. Que escuche las palabras de Jesús a través de nosotros. Gracias, Padre. Pido por nuestras hermanos enfermos. Sánalos, restablécelos también. Pido por nuestros hermanos débiles en su fe. Que ninguno abandone la historia que tú estás escribiendo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Pues muchas gracias, Joel, por tu prédica. Un aplauso. Gracias, hermano.